Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. Viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to... Muy buenas tardes, queridos radioescuchas y todos aquellos que se comunican a esta estación por medio de los medios de comunicación social. Les saludo como siempre, esperando se encuentren bien y disfrutando todavía y gozando las celebraciones pascuales, las celebraciones de la resurrección del Señor. Les invito que si nos escuchan por radio y quieren comunicarse en vivo aquí a la cabina, pueden llamar al 888-880-8563. O si nos quieren enviar un comentario o sugerencias o preguntas por texto, pueden enviarlo al 830-388-3009. O comunicarse con nosotros o pónganse en contacto con nosotros a través de la red del internet en la página web de VGR 1380, VGR1380.com, o también a la página de Facebook del Ministerio de Virgen de Guadalupe Radio, que es facebook.com/VG Radio 1380. Pues bien, nosotros estamos terminando prácticamente de celebrar los misterios pascuales, lo que celebramos en la semana pasada, el jueves, viernes y sábado santo, el triduo pascual, pero luego este misterio de la Pascua se extiende de festejar de una manera solemne por 8 días, que es lo que llamamos la octava de Pascua. Estamos todavía en la octava de Pascua hasta el próximo domingo, del domingo de resurrección al segundo domingo de Pascua. Es toda esa semana que celebramos solemnemente el gozo de la resurrección del Señor. Y también aclarando, esto es el domingo de Pascua, el domingo de resurrección que se extiende por 8 días. Pero la Pascua no es ni un día ni 8 días. Es todo un tiempo que le llamamos el tiempo pascual, desde la resurrección del Señor hasta Pentecostés. 50 días de celebración de la Pascua, los misterios de nuestra salvación. Y precisamente porque estamos en este tiempo de alegría, de gozo, de resurrección, de celebrar nueva vida, de celebrar el que nosotros hayamos sido redimidos por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a lo que llamamos el misterio pascual, pues hablamos un poquito sobre esto que llamamos en la liturgia y en la teología como el misterio pascual. La expresión litúrgica de misterio de la salvación halla así su enraizamiento, o sea que está enraizado el misterio de la salvación en el punto de vista que adquiere este misterio pascual a partir de Cristo. La visión es la visión que parte de Cristo, la del misterio pascual. Y por eso la Constitución sobre la Sagrada Liturgia nos dice lo siguiente acerca de este misterio. Así como Cristo fue enviado por el Padre,
Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre, sino también nos ha enviado a realizar la obra de la salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos. O sea, también parte del proceso de evangelización es también realizar la obra de la salvación, y esa se realiza a través de la liturgia. Ya lo hemos visto antes. Y entonces, ¿cómo se hace esta obra de la salvación? Mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. La vida litúrgica de la Iglesia gira alrededor del sacramento de la Eucaristía y los demás sacramentos. Y la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refieren toda la Escritura, celebrando la Eucaristía, en la cual se hace de nuevo presente la victoria y el triunfo de su muerte. Cuando celebramos la Eucaristía, se vuelve a hacer presente la victoria y el triunfo de su muerte, o sea, su resurrección. Y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable en Cristo Jesús, para alabar su gloria por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, por otra parte, esa celebración pascual, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se remonta a la constitución primera del pueblo de Dios con motivo del Éxodo y de la alianza sinaítica. O sea, se remonta a esa primera Pascua, la Pascua judía, en que Dios pasa salvando a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los lleva a través del Mar Rojo a la libertad de ser hijos e hijas de Dios. Y entonces se remonta allá este misterio que toma otro significado cuando Jesucristo hace ese misterio, lo hace suyo. Y entonces, sea cual fuere su significación primera, o sea, la de la salida de Egipto hacia hacia la libertad, cualquiera que haya sido su significación y sus relaciones con las fiestas de primavera, la Pascua mosaica, o sea, la Pascua de la salida del Mar Rojo, se ha enriquecido, se había enriquecido antes ya de Cristo, con toda una orquestación simbólica y espiritual. A partir del poema de las 4 noches, insertado en el Targum palestino, ha puesto de relieve algunos de los componentes más característicos de la teología pascual en el judaísmo antiguo. Muy pronto la celebración de la Pascua se había puesto en relación a la experiencia salvífica de la liberación y al mismo tiempo con la alianza que ofrecía su significación. Bueno, entonces espero que nosotros podamos ver este paralelismo entre la Pascua mosaica o la Pascua de la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel que salieron de Egipto a la libertad a través del Mar Rojo, y la Pascua cristiana, que las dos son
una experiencia salvífica. Ellos fueron salvados del faraón. Nosotros somos salvados del demonio, del poder del pecado, del poder de la muerte. Entonces también es una experiencia salvífica de liberación. Somos liberados de aquello que nos oprime. Y al mismo tiempo con la alianza que se ofrece. Entonces también después de haber sido liberados los israelitas de la esclavitud de Egipto, hacen una alianza con Dios a través de las tablas de la ley. También nosotros, después de haber sido liberados por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del pecado, del demonio, de la muerte, hemos entrado a una alianza con Cristo. Entramos, el entrar nosotros al misterio pascual es entrar a la alianza. ¿Cómo entramos al misterio pascual? Entramos a través del bautismo. En el bautismo, igual que Cristo, morimos a nuestro antiguo yo y renacemos a la vida nueva con la resurrección de Cristo. Y entonces ya ese hecho nos hace entrar en esa nueva alianza. Alianza que seguiremos celebrando y que seguiremos realizando y actualizando cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Que ahí se celebra una y otra vez el misterio de la salvación, el misterio de la redención, el misterio pascual. Y entonces, una vez que he hablado un poquito así de ese contexto de lo que es la Pascua, pues entonces ahora vámonos un poco hacia el tiempo que nosotros estamos celebrando, el tiempo pascual. La Pascua, nosotros tenemos básicamente 2 ciclos para celebrar la Pascua. El ciclo anual, que lo celebramos siempre en lo que llamamos la Semana Santa y que concluye la Semana Santa con el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que concluye con el domingo de la resurrección del Señor. Y que entonces se extiende esa solemnidad por 8 días, la octava de Pascua, pero el tiempo pascual se extiende por 50 días. Ese es el ciclo anual en el que celebramos la Pascua. Pero nosotros también celebramos la Pascua en un ciclo semanal. Domingo a domingo celebramos la Pascua. Domingo a domingo celebramos el gozo de la resurrección. Domingo a domingo celebramos lo que llaman los salmos: este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Entonces, sea que celebremos la Pascua dentro del ciclo anual una vez por año, o sea que celebremos la Pascua semana con semana en el día del Señor, el domingo, lo importante aquí para nosotros es que la Pascua es ese misterio en el cual nosotros fuimos sumergidos, en el cual nosotros nos hemos unido a Cristo en su muerte para también resucitar con Él a una nueva vida. Y por lo tanto la iglesia es una iglesia que vive y se realiza y se constituye por los misterios pascuales. Somos una iglesia de la Pascua, si podemos nombrarle de esa manera. La Pascua es aquello que nos constituyó como pueblo de Dios, porque Cristo nos compró a un precio de sangre. La sangre que derramó por nosotros en la cruz es como Él adquirió para sí un pueblo santo. Y entonces nosotros, nuestra identidad de católicos cristianos
es que celebremos ese memorial de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese memorial lo celebramos otra vez cada año y cada semana, cada domingo. Ahora, hay algunas personas que tendrán la espiritualidad de asistir a la misa diaria y obviamente ahí están celebrando diariamente el misterio pascual. Pero para la iglesia como una obligación, como una fiesta de precepto, es semana con semana, domingo a domingo, celebrar ese misterio que nos constituye como pueblo santo de Dios, el nuevo Israel, la nueva Jerusalén. Y entonces, de ahí la gran importancia de esta Pascua. Nosotros prácticamente, hablando de Pascua, déjenme comentarles que celebramos prácticamente 2 Pascuas. La Pascua de Navidad, que es el misterio de la encarnación, el Señor que pasa, es el paso del Señor haciéndose presente en nuestras vidas, Emmanuel, Dios con nosotros, y precisamente por eso la Pascua de Navidad, también la solemnidad se extiende por una semana y se le llama también la octava de Navidad. Y luego la otra Pascua, que es la Pascua de Resurrección, también tiene esa solemnidad, una extensión de 8 días, que entonces, así como se llama en la Navidad la octava de Navidad, en la Pascua se llama la octava de Pascua. Y entonces, el celebrar estos misterios a través de la liturgia es lo que a nosotros nos constituye lo que somos, como lo que somos. Somos el pueblo redimido por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos ese pueblo pascual. Y pues bueno, vamos mientras luego continuamos con nuestros comentarios sobre la Pascua. No sé si haya algunas personas sí, padre, que nos saluden. Carlos Flores pregunta si es necesario asistir a la misa de vigilia de Pascua o solamente el domingo de Pascua. Las personas son libres de escoger de ir a una u a otra. Cualquiera de las 2 celebraciones, la vigilia pascual o el domingo de Pascua, se cumple con el precepto. Obviamente que si yo tuviera que recomendar una celebración, pues sería la de la vigilia, porque la vigilia celebra de una manera mucho más plena y más significativa ese misterio que celebramos, puesto que es precisamente la vigilia. Estamos vigilantes por la resurrección del Señor, y entonces se celebra de una manera extendida y de una manera muy simbólica, con mucho significado, el misterio que estamos celebrando. Es decir, se celebra con la bendición del fuego nuevo, que es la liturgia de la luz, y con él la bendición y el encender el cirio pascual, que representa a Cristo, la luz de Cristo, y que concluye la liturgia de la luz con la proclamación de la Pascua, que es el pregón pascual. De ahí sigue la segunda liturgia, la liturgia de la palabra, que idealmente son 7 lecturas del Antiguo Testamento que nos van llevando paulatinamente por toda la historia de la salvación, empezando con la creación y luego continuando con las diferentes alianzas y el Éxodo y los profetas, etc. Todo eso que nos van guiando hacia la plenitud de los tiempos, que es la presencia de Cristo en el mundo y su forma de haberse dado por nosotros por su pasión, muerte y resurrección. Y entonces continúa con una octava lectura de una de las epístolas de San Pablo, y luego el Evangelio que nos narra la resurrección del Señor. Y ahí tenemos la liturgia de la palabra, y luego sigue la liturgia del agua o la liturgia bautismal, porque es en el día en que se bautizan los catecúmenos
aquellos que se han preparado ya como adultos para recibir la iniciación cristiana. Y luego la renovación de las promesas bautismales de todo el pueblo y con el ser rociados por el agua bendita, la nueva agua que se bendice ahí precisamente. Y de ahí se continúa con la cuarta liturgia, que es la liturgia de la Eucaristía. Así es que es una liturgia mucho más rica y mucho más significativa, pero al fin ustedes son quienes escogen cumplir con el precepto de la celebración de la Pascua, ya sea el sábado en la noche con la vigilia pascual o el día domingo con las celebraciones del domingo de la resurrección del Señor. Una u otra cumplen con el precepto. Carlos, espero que eso haya respondido a tu pregunta. ¿Hay algo más o es todo? De momento es todo. Muy bien, gracias. En fin, entonces nosotros continuando con el tiempo que estamos celebrando, que es el tiempo de la Pascua, pues quiero referirme hoy precisamente a lo que, si ustedes acostumbran ir a la misa diaria, recordarán que hoy la lectura del Evangelio de San Lucas fue la narración de los discípulos de Emaús y cómo el Señor se hace encontradizo mientras ellos van de camino de Jerusalén a Emaús, cómo les explica las Escrituras, cómo les habla de las Escrituras, y luego después cómo lo invitan a que se quede con ellos, puesto que ya es tarde, ya es de noche, y que entonces al quedarse se ponen a cenar, y es Jesús, que todavía no lo habían reconocido, que tomando el pan lo parte, bendice y luego lo reparte. Y dice, y entonces fue en ese momento precisamente cuando al partir el pan se les abrieron los ojos y pudieron reconocer que era Jesús. Dice, pero luego se les desapareció. Esa fue la lectura del Evangelio de la misa de hoy. Es de tal importancia este pasaje porque no solamente es un recuento de una aparición del Señor resucitado, sino que es un recuento muy rico sobre la manera en que Jesucristo se hace presente en la comunidad de los creyentes. Es decir, Él se hace presente a través de la liturgia, de los sacramentos, pero especialmente a través de la Eucaristía, a través de la celebración de la liturgia de la misa, que tiene dos liturgias y que nos las describe precisamente el pasaje ahí, las dos liturgias, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra, ustedes han de recordar que Jesús, yendo de camino se les hace presente, ellos no lo reconocen porque ya no es el Jesús histórico, es el Jesús glorificado, es el Jesús que se presenta ya más como un misterio, y entonces por eso no reconocen que es Jesús. Y que Él les pregunta de qué están hablando, y ellos se sorprenden que les diga, tú eres el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos últimos días, de que Jesús de Nazaret, quien esperábamos que fuera el libertador de Israel, pues lo echaron a manos de los paganos, lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron. Pero dice, pero hay unas historias de las mujeres de nuestro grupo que andan diciendo que fueron esta mañana al sepulcro y que no lo encontraron, que el sepulcro está vacío. Dice, los apóstoles fueron y ver todo, lo encontraron tal como
Las mujeres se los había dicho, pero a él no lo vieron. Y es cuando Jesús empieza a decirles que duros de cabeza son ustedes y que lentos para entender. Y ya les empieza a proclamar las lecturas de los profetas del Antiguo Testamento para decir, ya los profetas lo habían dicho, ya ellos lo habían anunciado. ¿Por qué no pueden caer ustedes en la cuenta que es solamente el cumplimiento del plan de redención, del plan de salvación? Que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir, pero que resucitaría el tercer día. Y entonces Él les empieza a explicar todo eso y a hablarles de las Escrituras cuando ya se van acercando a Emaús y Jesús pretende continuar su camino, o sea, pasarse de frente. Pero ellos le dicen, ya es de noche, ya va a terminar el día, quédate con nosotros. Entonces Jesús acepta la invitación y cuando ya están en casa, cuando ya se van a poner a cenar, es cuando Jesús toma el pan, lo bendice y lo parte. Y al partir el pan, finalmente a ellos se les abrieron los ojos y reconocieron que era el Señor, pero ya se les había desaparecido. Pues bien, esta segunda parte de invitar a Jesús a quedarse en su casa es la parte de la Eucaristía, que se sienta a la mesa para cenar con ellos, toma el pan y lo parte. Y al partir del pan reconocen que es la presencia de Jesucristo, pero una presencia en misterio, ya no es una presencia histórica, ya no es una presencia física, sino es una presencia en misterio. Por eso dice, lo reconocieron, pero ya luego ya no estaba. Esa es la presencia en la Eucaristía. Se hace presente a través de una manera misteriosa. Entonces, ahí tenemos en forma de esta historia de estos discípulos de Emaús, ahí se nos cuenta lo que es la celebración de la misa. Jesús se hace presente, nos habla a través de su palabra, Jesús se hace presente y lo reconocemos al partir el pan y Él se hace nuestro alimento. Y luego también, así como los mismos discípulos de Emaús no se quedaron ahí. En el momento se pusieron de pie para regresar a Jerusalén, aunque fuera de noche, aunque ya estuviera aún hasta peligroso salir al camino ellos solos en la noche. A ellos no les importó. Lo importante es que tenían que ir allá con los demás discípulos y decirles, contarles, ser testimonio, ser testigos de que Jesucristo se les había aparecido al partir el pan y que verdaderamente está resucitado. Otra parte interesante es cómo después de la experiencia de Jesús resucitado en la palabra y en la Eucaristía, los discípulos comentan, con razón, ¿a poco no sentías arder tu corazón? ¿A poco no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos hablaba de las Escrituras? O sea, el que Jesús nos hable y que nos hable a través de las Sagradas Escrituras es una razón para que nuestros corazones ardan de gozo. Y que también la presencia de Jesús resucitado en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía sean también ese motivo de gran gozo de que sentamos arder nuestros corazones. Eso es precisamente la experiencia de todo fiel cristiano al vivir la experiencia del Señor resucitado a través de la palabra y a través de el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía. Pues bien, creo que es tiempo de tomar un receso y volvemos en un momento.
Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Quiero servirte con mi vida. Virgen de Guadalupe Radio, los saluda la hermana Ana Cecilia, hija del Espíritu Santo, y pues esta es una invitación a todos los jóvenes que sienten el llamado a la vida sacerdotal o religiosa, o sienten esa inquietud de conocer más sobre su vocación, decirles que respondan con generosidad a Jesús, no tengan miedo. Jesús no te pide poco ni mucho, Jesús te pide todo, pero antes te da la gracia. Yo respondí a Jesús hace 23 años y entré a la congregación de hijas del Espíritu Santo, y pues cuando le respondes a Jesús eres feliz. Ánimo, jóvenes, respóndanle a Jesús en la vocación que Él soñó para ustedes. Que Dios los bendiga. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shea Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. Tú ya la esperabas. Esta es Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda el padre Juan Rivas. Te saluda tu hermano en Cristo, Manuel Capetillo. Hola, soy el padre Agustín Estrada. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ramiro Villarreal. Hola, soy la hermana Glenda. Les habla Fernando Casanova. Queridos amigos, les habla Nana Angarita. Feliz de poderlos saludar. Aquí, en Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM. No esperes más. Cambia tu vida. Vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de internet. www.virgendeguadalupe1380.com. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Pues bien, entonces nosotros continuamos hablando sobre este tiempo de Pascua, y que por excelencia, pues nosotros, aunque celebramos a través del año litúrgico el misterio pascual, pero este es el tiempo por excelencia de la celebración del gozo de la resurrección del Señor. Y entonces, hablando precisamente de ese misterio pascual, ese misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que los evangelios nos presentan las diferentes experiencias, las diferentes formas en que Jesús se hace presente como el Señor resucitado a sus apóstoles, a sus discípulos, a precisamente la primera que recibió el privilegio de la aparición del Señor resucitado fue María Magdalena.
que es enviada como embajadora de Cristo a anunciarles a los apóstoles que ha resucitado, que no está muerto. Y entonces, pues pueden surgir las preguntas de por qué, cuál era la cuestión. De por qué se presenta Jesús y no lo reconocen. Es una de las constantes en las apariciones, precisamente también en María Magdalena, cuando se le presenta en el huerto, cuando ella va a buscar a Jesús a la tumba. Ella dice que se le presentó Jesús diciéndole, ¿por qué lloras, mujer? Y ella lo confunde con el jardinero, con el que cuida la huerta. Y entonces no lo reconoce, no es el Jesús histórico, es el Jesús resucitado, es el Jesús glorificado. Ya su cuerpo ha sido glorificado y entonces, aunque se aparezca, uno de los elementos para reconocer al Jesús resucitado es porque es por medio del misterio. Entonces, la necesidad de la fe. Sin fe no vamos a reconocer al Señor resucitado. Y entonces, como los apóstoles, incluyendo a María Magdalena, incluyendo a todos los discípulos de Jesús, pensaban que ya con la muerte de Jesús todo se había acabado en la muerte. Por eso María no fue a buscar al Señor resucitado, fue a buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo. Y se encuentra con la sorpresa de que no está el cuerpo. Y ella lo está buscando desesperadamente. Cuando el Señor se le presenta, y entonces ya hasta que no pronuncia su nombre y la llama por nombre, María. Y entonces para María es el momento clave de fe porque reconoce al Señor resucitado. Y es cuando Jesús, el Señor resucitado, le da la encomienda de ir a decirles a los apóstoles y a los demás discípulos que Él está vivo, que no está muerto, que ha resucitado. Y entonces, una vez más, si ustedes vamos a volver al ejemplo que les daba antes, que es los discípulos de Emaús, que Jesús se hace presente y que empieza a caminar con ellos y ellos no lo reconocen. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuál es la diferencia del Jesús histórico al Jesús glorificado? Que al Jesús histórico lo podía ver cualquier persona, aunque no tuviera fe. Lo veían los fariseos, lo veían los escribas, lo veían los sacerdotes judíos que no creían en él y sin embargo lo podían ver el Jesús histórico, así como lo veía Herodes, así como lo vio el que finalmente lo condena a muerte, Pilato. Para ver al Jesús histórico no se necesita fe, pero para reconocer al Jesús resucitado se necesita fe. Y entonces se presenta Jesús a los discípulos de Emaús y ellos no lo reconocen porque todavía no han creído. Ellos están creyendo que Jesús ha muerto y que ya ahí todo se acabó. Que ya no hay más esperanzas, ya no hay nada más que hacer, como si se hubiera habido una desbandada de los que creían en Cristo, pero que pensaban que Cristo iba a venir a liberarlos del poder de Roma, sin saber que el proyecto de Jesús era mucho más amplio y mucho más grande. Liberarnos no de un poder terrenal, sino del poder del demonio. El poder de la muerte, el poder del pecado. Y entonces ellos todavía no habían creído eso y por eso el Jesús resucitado no está accesible a los que no tienen fe.
Sin embargo, en el momento del misterio de la Eucaristía, el partir el pan, entonces para ellos fue un momento de fe. Y por eso, al reconocer a Jesús en la fracción del pan, viene la fe. Y entonces es cuando lo reconocen y es cuando ellos se dan cuenta de que es Jesús a través de la Eucaristía y Jesús a través de la palabra, y por eso ellos comentan, con razón sentíamos nuestros corazones arder mientras Él nos daba su palabra. Y así nos podemos ir por las demás historias. La historia de Jesús que se presenta a sus apóstoles que están encerrados bajo llave por miedo a los judíos y que no están ellos atónitos, todavía no saben ni qué pensar ni qué decir de esto, ¿es Jesús real o es un fantasma? Ellos se preguntan. La fe los impide reconocer que Jesús verdaderamente está ahí resucitado. Y precisamente para afirmar que Él es realmente, pues les pide, no tienen algo que comer. Y luego tenemos que nos cuenta ese pasaje que en esa ocasión Tomás no estaba. Y que entonces cuando Tomás vuelve, él dice, yo no creo. O sea, ¿cómo van a reconocer al Jesús resucitado sin la fe? Lo mismo que dice Tomás, no creo, no creeré a menos que pueda yo meter mis dedos a sus heridas de manos y de pies y meter mi mano a la herida de su costado. Entonces, al siguiente domingo, siempre la Eucaristía el domingo y Jesús que se hace presente en domingo, en el día del Señor, se les hace presente. Y entonces es cuando le dice a Tomás que venga, que ponga sus dedos en sus heridas, que ponga su mano en la llaga de su costado y que no sea incrédulo, sino hombre de fe. Entonces, precisamente ahí está el punto, de que sin fe no vamos a poder reconocer al Jesús resucitado. Y precisamente por eso ahí está el llamado a la fe. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Es solamente a través de la fe que nosotros podemos experimentar la presencia del Señor resucitado cuando se hace presente en la Eucaristía. Quien no cree en la Eucaristía no va a reconocer a Jesús en el pan ni en el vino. Quien no tiene fe en Jesús no va a reconocer que la palabra que hemos escuchado de las Escrituras es palabra de Dios. Es solamente para aquellos que tienen fe que la presencia del Señor resucitado se hace presente en su palabra y en la Eucaristía. Es precisamente lo que llamamos, y por eso se canta después de la consagración, el misterio de la fe. Este es el misterio de la fe. La liturgia precisamente siempre va a apelar a la fe. Solamente los que tienen fe podrán celebrar la liturgia. Es decir, que a través de la liturgia el Señor se hace presente en forma de misterio. La forma misteriosa, y que en ese misterio solamente el que tiene fe la reconocerá. Y así los discípulos de Emaús, al tener la experiencia de la fracción del pan, creyeron y por lo tanto pudieron ver que era Jesús. María Magdalena, al escuchar su nombre, creyó y pudo darse cuenta que era el Señor resucitado. Tomás el apóstol, cuando el Señor le dice, ven y tócame, ven y pon tus dedos en mis heridas, hace una profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Y entonces siempre va a ser la experiencia pascual, la experiencia del Señor resucitado,
solamente va a llegar a nosotros a través de la fe. Y entonces la misma presencia de ese Señor resucitado a través de de la liturgia, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la palabra de Dios, solamente va a apelar a la fe de los creyentes. Y es por eso que nosotros, al igual que María Magdalena, al igual que los discípulos de Maús, al igual que los apóstoles, al igual que Tomás, podamos nosotros llegar a tener un momento de expresión de fe, una declaración de fe como la hace María al aceptar que es Jesús quien la está llamando por su nombre, como lo hacen los discípulos de Maús al ver a Jesús en la fracción del pan, o Tomás, que se da cuenta que es verdaderamente el Señor y proclama su fe. Que la presencia del Señor resucitado, no solamente en este tiempo en que estamos viviendo la octava de Pascua y continuaremos celebrando el tiempo de Pascua durante 50 días, que podamos nosotros reavivar nuestra fe para verdaderamente tener la experiencia en nuestras vidas del Señor resucitado. Y que esa presencia del Señor resucitado no es solamente en el tiempo pascual, sino cada vez que celebramos su presencia en nosotros por medio de los sacramentos, por medio de la liturgia, pero especialmente por medio de la Eucaristía, que la celebramos la resurrección del Señor domingo a domingo como comunidad de fe. Pues bien, no sé cuánto tenemos. Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. Pues es solamente para tal vez reenfatizar en que el misterio pascual, que es precisamente lo que celebramos en este tiempo de Pascua, es lo que nos ha constituido a nosotros como pueblo de Dios. Nos ha constituido por su pasión, por su muerte y resurrección. Nosotros hemos sido comprados. Él ha pagado nuestra deuda. Él ha dado la redención al demonio, si podemos decirlo así, porque después de la caída de Adán y Eva, pasamos, y Adán y Eva y los descendientes pasamos a ser esclavos del demonio. ¿Por qué? Porque caímos en sus redes y en sus mentiras. Y entonces Jesús viene y proclama su reino, el reino de Dios en lugar del reino del demonio, y que para comprarnos y rescatarnos de las garras del demonio, Él da su vida. Muere en una cruz, pero resucita para darnos vida eterna o hacernos partícipes a nosotros también de su resurrección. Y por lo tanto, esos misterios pascuales son los que nos han constituido como pueblo de Dios, pero a nivel personal como hijos e hijas de Dios. Y entonces siempre va a ser el centro de nuestra fe. Siempre va a ser aquello que nos constituye como miembros del reino de Dios. Y por lo tanto, toda nuestra vida litúrgica y toda nuestra fe va a girar en torno a ese misterio. Precisamente por eso le llamamos, cuando celebramos el misterio pascual en la Semana Santa, el jueves, viernes y sábado santos, le llamamos también la Semana Mayor. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí donde nosotros
giramos alrededor de ese misterio que nos da la vida, que nos hace partícipes de la vida misma de Cristo, de la vida misma de Dios, y nos constituye en el pueblo redimido por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia de la Pascua en la vida de la iglesia, y que esa Pascua siempre se va a celebrar de una manera litúrgica, a través de la liturgia, a través de los símbolos que nos hablan de la realidad de quién es Dios para nosotros y qué hizo Jesucristo para salvarnos. ¿Cuánto nos queda? 1 minuto. Y entonces, de esa manera, pues nosotros les invito a que continuemos celebrando con gran gozo esta solemnidad hasta el próximo domingo, que es la octava de Pascua, la solemnidad de la resurrección del Señor, y aún más allá, que continuemos celebrando por estos 50 días este tiempo pascual, este tiempo de gozo, de resurrección, de una nueva vida y de reanimarnos en la fe, en la esperanza y en el amor. Así es que por 50 días hasta Pentecostés, celebremos el gozo de la resurrección del Señor. Y gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Hasta el próximo miércoles, perdón. Y pues antes de la despedida, pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo miércoles. Somos el cuerpo de y a esta misma hora. We are the body of Christ. Hemos oído. We answered yes to. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta hora y les invitamos a que nos